Perdón, sé que no son horas, pero es que el trabajo. Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestra sesión número 11, saltos horizontales. Adelante, por favor, profesor Lidmar. Hola de nuevo a todos. Bueno, otra vez les pregunto si está en mi pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Pueden Sí. ver mi pantalla? Ah, ya. Gracias. Todo bien. Ya. Para pasar, bueno, quedamos, ¿no? Viendo todo lo que es salto largo y salto, bueno, salto alto, salto con garrocha. Ahora pasaremos a lo que son los saltos horizontales, que son el largo y el triple. Ya, bueno, aquí tenemos una pequeña ilustración de lo que es una corredera del salto largo, ¿ya? Y vamos a ver los siguientes datos. Como primer dato, vamos a analizar lo que es la fosa. En este caso tendríamos, vamos a ver, un ratito, pero, ya. En este caso tendríamos esta que sería nuestra fosa con arena. Esto va a estar repleto de arena, tiene que estar uniforme, tiene que estar a ras con lo que va a ser el nivel de en este caso del material sintético. Es lo recomendable y nivelarlo a cada rato, ¿ya? Entonces sería nuestra zona de, nuestra fosa con arena. Fíjese que nos dice que tiene que tener un mínimo de 2,75 hasta un máximo de 3 metros de ancho, ¿no? Ahora, el ancho del carril se mantiene, perdón, el ancho del carril se mantiene, que serían los 1,22 m. Y aquí vamos a tener bueno, aquí vamos a tener lo que va a estar la tabla de rechazo, sería nuestra tabla de rechazo. Esta va a estar separada, dependiendo a la pista, va a tener una separación de lo que puede ser de 1 hasta 3 metros, ¿no? Esa separación puede tener. No hay algo que nos diga que pueda estar menos o más, pero el rango siempre tiene que permanecer de entre 1 a 3 metros, ¿no? En algunas están de 1 metro, algunas de 2 metros incluso puede estar, en algunas de 3 metros, va a depender. Ahora, otra recomendación más que se puede tener es que de la tabla de rechazo, tendríamos, ¿no ve? Hasta el final de la fosa, tendríamos que tener como mínimo 10 metros. Esto para dar seguridad a los atletas, ¿no? Esa sería una recomendación, como mínimo 10 metros, y tal vez como máximo también se podría decir que solamente la fosa tenga un largo de 10 metros. También se puede permitir eso, ¿no? Eso para dar más seguridad al atleta. El ancho del carril, ya hemos dicho, 1,22. Y la corredera, fíjese que ya nos especifica que puede estar de 40, bueno, 35 a 40 metros. Esto como mínimo, dependiendo también al nivel que tengamos de la competencia. Ahora, lo que normalmente suele darse es un aproximado de 55 a 60 metros, toda la corredera, para que el atleta tenga más seguridad o más espacio para poder regresar a su zona de carrera. ¿Ya? Entonces, eso tendríamos todo lo que es referente a nuestra corredera. Este puntito de lo que va a ser nuestra tabla de rechazo, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero ya habíamos quedado dónde está posicionado, ¿no? De 1 a 3 metros de la fosa con arena. Y siempre va a ser nuestra referencia, esto es como si fuera nuestra línea cero, nuestra línea de llegada o nuestra referencia para todo.
Ahora, para colocar el anemómetro, decíamos que para las pruebas de salto y salto largo y salto triple son las dos únicas pruebas de campo en la que tenemos el medidor de viento, ¿no? El anemómetro, que ya habíamos visto este fin de semana cómo es. ¿Qué altura tiene que tener? ¿Alguien se acuerda? 1 metro 22 centímetros. Exactamente, ¿no? Y fíjense que aquí ya nos especifica igual, separado a cuánto tiene que estar. 4 Sería, metros. aquí nos dice, ¿no? 2 metros separado de lo que es la corredera. ¿Ya? Entonces, en aquí tendríamos el anemómetro a 2 metros separado de la corredera y a una distancia de 20 metros de lo que va a ser la tabla de desechazo, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos armado nuestra zona de salto largo. El salto triple es igual, de la misma manera, simplemente que la tabla de desechazo solamente vamos a posicionar. Un momentito. En este caso, la tabla de desechazo vamos a colocar a 11 y 13 metros. Aquí tendríamos una tabla de desechazo, otra tabla de desechazo. Esta de 11 metros. Esta de 11 metros sería la distancia para damas. Y la tabla para damas, ¿no? Y la tabla de 13 metros, que sería la tabla de varones. Esa es la única diferencia entre el salto largo y salto triple. No hay ninguna otra. De igual manera, ¿no? Para el salto triple, los 20 metros empezamos a medir de la tabla igual para posicionar el anemómetro. Y en caso de que se tuviera, ¿no? Más, bueno, en el caso de que los atletas agarren una carrera de impulso de más de 40 metros, nosotros también hay que colocarnos una marca a 20 metros atrás de lo que va a ser la zona de de despegue. Bueno, nuestra zona de anemómetro en este caso sería 20 metros atrás. Y hay que colocarnos una referencia nosotros, ¿no? Para que sea nuestra marca de inicio para empezar a accionar el anemómetro, ¿no? Podemos colocarnos un conito tal vez, una banderita, algo que nos indique que ahí tenemos nuestra marca. Entonces, si el atleta pasa esa marca al momento de su fase de aceleración para su salto, en ese momento accionamos nosotros el anemómetro. Y en caso de que el atleta inicie su carrera antes, ¿no? Inicie antes de los 40 metros, al momento que inicie su fase de aceleración, en ese momento accionamos el anemómetro, ¿no? Entonces tenemos esas dos reglas para accionar el anemómetro en las pruebas de salto largo y salto triple. No sé si tuvieran alguna duda, pregunta con lo que sería, bueno, hasta ahí ya estaría armado completamente nuestra zona de salto largo. Tal vez algunos detalles que podamos añadir, como serían medidores de distancia, que pueden estar colocados a un costado de la fosa. Eso ya para competencias más importantes simplemente lo usamos. Pero básicamente es esto. No sé si tuvieran alguna pregunta a lo que sería nuestra zona de salto largo y salto triple. Perdón, Gilmar. Dime. Una preguntita. Primero, ¿cuánto de profundidad debe tener la arena? Ahora otra preguntita. ¿De dónde, de qué parte a qué parte hay que medir eh, los, los saltos que realizan, ¿no? Los atletas? ¿De qué punto hasta qué punto, digamos, ¿no? Listo, Wilson. La primera pregunta te voy a responder. La profundidad se aproxima a unos 30 centímetros para rellenar, así para que cuando caigan, ¿no ve? Estén completamente seguros los atletas. Tal vez puede ser un poquito más profundo para dar mayor seguridad.
pero eso también implicaría mayor cantidad de arena, ¿no? Para trasladar y todo eso. Siempre hay que verificar que el atleta esté seguro. Entonces, lo recomendable unos 30, 35 centímetros para que el atleta esté seguro. Y tu segunda de cómo vamos a medir. Ahorita vamos a ver eso con los grafiquitos igual de cómo vamos a medir las pruebas. Voy a pasar al siguiente gráfico. Antes de pasar a la medición, vamos a ver esta imagen que tenemos de lo que es igual un último cambio que ha habido con respecto al reglamento. Fíjense que esta es del 1 de noviembre del 2020, pero igual está remarcado como actualización en lo que es en este nuevo reglamento que ya vamos a ver. Ya está por salir, tengo entendido que ya ha salido, solamente que ahora no está disponible para descargarlo, solamente para comprarlo. Pero esta es la manera en la que está la tabla de rechazo. Esas son las dimensiones. La tabla de rechazo es esta, la que podemos ver en la imagen arriba, en el lado izquierdo. Fíjese que tenemos una zona blanca, una zona roja, una zona azul, que simplemente vamos a ver cuáles son, qué son cada una de esas. Esta zona roja puede estar separada en lo que va a ser estas dos partes. La zona roja lo voy a pintar aquí más bien. Ya. Esta sería nuestra zona roja. Lo que está rojito en esta imagen, que tiene unas dimensiones de 7 milímetros, ¿no? Que es pues, de 7 por 7, lo normal, ¿no? Es un cuadradito, pero este es lo que nosotros conocemos como plastilina. Es una plastilina que nosotros tenemos que colocar a este sectorcito, que en este caso igual se los voy a pintar, lo que sería la parte de azul, lo que tenemos en la imagen, ¿no? Esa sería nuestra parte azul, que es una maderita, ¿no? Simplemente una maderita que se puede retirar y para poder acomodar mejor la plastilina. Esto es intercambiable. Vamos a ver que es fácil de manipular y que nos sirve de mucho a nosotros, a los jueces tener 2 o 3 de estos para una competencia. ¿Ya? Entonces ya tenemos, y esta tiene una dimensión de, bueno, una altura de aproximadamente 14 milímetros también, por un ancho de 10 milímetros, ¿no? Perdón, de 10 centímetros, ¿no? Un aproximado. Esto puede variar dependiendo de la tabla. Lo que no puede variar es la zona blanca, cuando la zona de rechazo, la parte blanca, que esta sí o sí tiene que ser de estas dimensiones, de 20 centímetros. No puede ser, puede tener este margen de error de más o menos 0,002 metros, lo que son 2 milímetros nada más, ¿no? Pero lo recomendable es que tenga esos 20 centímetros, la tabla de batida también es lo que se le llama, ¿no? La parte blanca. Y vamos a ver que de donde empezamos a medir nosotros es esta partecita que nos dice línea de batida. Fíjense que es justo la intersección en lo que es la plastilina y la parte blanca, ¿no? Ese punto vamos a tomar como referencia siempre nosotros como nuestro punto como nuestra línea de marcación. Nunca nos tenemos que olvidar esa partecita. Vamos a demarcar que sería esta. Esa sería nuestra línea de batida y va a ser nuestra marca de referencia para hacer todas las mediciones. ¿Listo? Ahora tenemos algunas mediciones, algunos aspectos igual que tenemos que considerar, que son la altura de esta tabla de rechazo, que también es intercambiable, que tiene una altura de
10 centímetros también. Y el largo en total tendríamos un largo total de 30 centímetros, ¿no? 20 centímetros lo que sería nuestra zona blanca, nuestra parte que van a pisar los atletas, y 10 centímetros para nuestra tabla con la plastilina. Ahora fíjese que la plastilina es un cuadradito, les decía, ¿no ve? Es un cuadrado perfecto. Nos indica que esta plastilina tiene que estar colocada de esta manera siempre, no puede estar colocada de otra. Y esto es algo que viene en el último cambio también en el reglamento, ¿no? Que la plastilina antes se colocaba a 45 grados, pero ese era motivo para cual los atletas, como en esta situación de la imagen, podían pisar la tabla. Fíjense que su pie está pasando un poquito el nivel de la tabla, pero no está chocando la plastilina. Entonces, si no ha marcado la plastilina, podría ser considerado un salto válido. Para evitar esas situaciones es que ahora se coloca la plastilina a 90 grados, ¿ya? Entonces hay que considerar siempre eso también. La plastilina tiene que estar cuadradito, tiene que cuadrar, ese rectángulo tiene que estar perfecto en lo que va a ser la plastilina. Vamos a hacer este ejercicio igual en lo que va a ser la parte práctica. Van a ver que es más bonito hacerlo. Aquí es un poquito moroso por el manejo de la plastilina. Van a recordar un poquito el manejo de la plastilina. Y vamos a ver cómo es que se coloca, ¿no? Esto es desmontable, la parte azul es desmontable, se desmonta junto con la parte roja en una sola pieza. Y toda la tabla de batida que es, ¿no? Que son los 30 por 10, también es desmontable. Van a ver por qué es desmontable el día sábado. Pues la principal razón es para poder cambiarlo para para ponerlo de una manera en que sea parejo y del mismo material que la pista, para poder cambiarlas para las pruebas de salto triple o viceversa, ¿no? O de salto largo. Entonces, no se olviden, ¿no? Que esta línea de batida es nuestro punto más importante ahorita, que ya lo hemos identificado. Tenemos que tener en cuenta siempre esta línea de batida, que es la intersección justo de la plastilina con lo que va a ser la tabla de rechazo, la parte blanca. Y de ahí es donde tenemos que hacer todas las mediciones. Y ahora vamos a ver cómo es que se hace todas las mediciones en un salto largo o triple, que es la misma. Ya, vamos a ver. Siguiente. Listo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Fíjense que decíamos, ¿no ve? Que el ancho de lo que va a ser la zona de caída, nuestra zona con arena, es de 2,75 a 3 metros. O sea, es más del triple de lo que puede ser nuestro carril de impulso, ¿no? Nuestra corredera de impulso. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, identificar en este caso lo que habíamos pintado con azulcito en la anterior imagen. Ahora lo tenemos de verde, ¿no? Que es esta tabla de rechazo. Ahora está de verde. Nuestra tabla blanca se mantiene de blanco nomás. Y la línea de medición va a ser justo la intersección del área verde con el área blanca, ¿no? Entonces tenemos esa línea para hacer todas las mediciones, y fíjense que aquí nos muestran, ¿no? De líneas punteadas, cómo se va a realizar la medición. Lo primero que tenemos que hacer para realizar una medición es identificar el punto cero en cualquiera de las winchas que tengamos. Es explicado, ¿no? Que todas las winchas, el cero puede tener diferentes posiciones, pero no hace que varíe, ¿no? Todas las mediciones. Solamente hay que identificar el cero correctamente y empezar a medir. En esa posición, el cero decimos que siempre va a ir a la caída, ¿no? Entonces, la línea cero va a estar en la caída. En este caso, fíjense, nuestro punto F
tenemos aquí, es donde ha caído el atleta, ¿ya? Y decimos que marcamos o medimos de la última marca que ha dejado el atleta más próxima a la tabla de rechazo, ¿no? Esta es nuestra única regla. En este caso medimos, nos fijamos, ¿no? La última marca ya hemos verificado que es esta partecita. Entonces colocamos el 0 en esa parte y fíjense que si extendemos la wincha, siempre tenemos que extender de manera perpendicular, bueno, en esta carrera de manera paralela a lo que va a ser nuestra corredera o de manera perpendicular a una línea extendida de la tabla de rechazo, ¿no? Es más correcto decir en una línea paralela a lo que va a ser la corredera. En este caso, han posicionado correctamente la wincha y ahora al extender, fíjense que la wincha no ha pasado por la tabla. Entonces, ¿cómo medimos? Podemos hacer ayuda de una tablita que podemos prolongar esa línea. En este caso, fíjense, esta es nuestra tablita que han colocado para prolongar la línea de medición. Y marcamos, ¿no? Esa línea va a ser todas las mediciones. Ahora, fíjense que aquí tenemos que está marcando una distancia de 8 metros con 6 centímetros y un poquito más, ¿no? Igual, 8 metros, 6 centímetros y un poquito más. Exactamente lo mismo están marcando las dos winchas. No tienen por qué variar porque las dos se han tomado desde el punto 0. Entonces, si se ha medido 8 metros con 6 centímetros y medio, en este caso sería 9. En estos casos de mediciones de distancia, siempre vamos a redondear al inmediato inferior. Ese es el único que cambia con todas las mediciones, ¿no? Hemos visto este fin de semana, este sábado en pista, que todos los redondeos de tiempos y de velocidades se hacen al inmediato superior. Pero para distancia siempre vamos a redondear las distancias al inmediato inferior. En este caso nos quedamos con simplemente 8 metros con 6 centímetros. Ya no anotamos los medio centímetro más que se pasa. O ya no anotamos los milímetros. ¿Listo? La misma manera se procede a medir lo que va a ser las pruebas de salto triple, ¿no? La marca más próxima a la tabla de rechazo dejada por el atleta, como nuestro punto 0, extendemos la línea de una manera paralela a la corredera o perpendicular a una línea de la tabla de rechazo. Y de esa manera es que ¿no? medimos todas las distancias, todas las caídas, todos los intentos de los atletas, siempre y cuando no hagan un intento nulo, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuáles son los intentos nulos en las pruebas de salto largo y salto triple. Me he dejado de entender, no sé si que tienen alguna pregunta con respecto a las mediciones del salto largo y salto triple. Entonces, si no se tiene preguntas, pasaremos a nuestro siguiente diapositiva. Ya. Entonces, vamos a pasar a ver ahora todo lo que son los intentos nulos en las pruebas de salto largo y salto triple. ¿Ya? En estas se parecen mucho más y vamos a ver que son las mismas para ambas pruebas. Como primer punto, como primer motivo para que un atleta tenga nulo en su intento sería tocar el piso delante de la línea de rechazo, ¿no? Siempre hay que tener nuestra línea de rechazo bien ubicada y en base a eso determinan este primer punto, ¿no? Que es que no tienen que pasarse esa línea al momento de hacer su intento. Como segundo punto, que despega fuera de la zona de los extremos de la tabla de rechazo.
La tabla de rechazo va a tener un ancho de 20 centímetros por un largo de lo que es el carril de 1,22. Entonces, sí o sí tienen que pisar en esa área o cualquier parte de esa área, aunque sea un pedacito, para que su intento sea válido. En caso de que no sea así, automáticamente sea nulo. Ahora, si pisa muchísimo más atrás de, de la tabla, sí es válido, siempre y cuando sea en la corredera. Solamente acá aclarar eso. El primero en contacto con el piso fuera de la fosa o más cercana de la línea de despegue sea, ¿no? O sea más atrás. En este caso, a ver, vamos a volver a esta imagen, ¿no? Decimos que si el atleta ha caído en la parte, en esta sección F, ¿no? Que hemos delimitado nosotros en nuestro gráfico, si su primer contacto con el piso es por detrás de de una referencia que podamos tener, en este caso, nuestra propia marca, siempre tiene que ser más adelante o lo más alejado de la tabla de rechazo posible. En este caso, fíjense que tenemos una manito y un piecito, ¿no? Colocado, que están más adelante de su última marca. En esos casos es válido. Si la manito o el pie ha caído más atrás, ¿no? Ya sea en esta parte o cualquier parte más atrás, el intento igual es nulo. Como siguiente punto tenemos tocar el piso entre la línea de despegue y la fosa. También es motivo de descalificación. Es lo mismo que tocar más adelante de la línea de rechazo. Empezar cualquier forma de salto con voltereta. En aquí sí está muy restringido los saltos con voltereta. Está prohibido hacer los saltos con voltereta, ¿no? Normalmente lo que hacen los gimnastas es, ¿no? Para poder tener más impulso. Hay que tomar muy en cuenta eso también, aunque no es muy frecuente ver, pero está prohibido los saltos con voltereta, ya sea en el salto largo o en el salto triple. Cuando al caer toque el exterior de la fosa más cerca de la línea de despegue de la huella de la fosa. Voy a mencionar ya ese punto también. Entonces, esos serían los motivos por los cuales es considerado nulo un intento en la prueba de salto largo o salto triple. Aquí una consultita, Alicia. Ejemplo, si salta y empieza a caminar, eso es válido, ¿no? Claro, es Empieza, válido. primer contacto, digamos, ha llegado derecho y el otro pie empezó a caminar, adelante se ha salido. Eso es válido, ¿no? Es un salto válido siempre y cuando haya salido por delante de su línea o de su última marca, nada más. En caso de que el atleta saltó ya en la fosa, cayó, no sale por donde tiene que salir, retrocede un paso atrás. Entonces ya ha dejado una marca por detrás de su última marca. Ya es igual considerado un salto nulo en ese caso. Ah, yeah. Perdón, Gilmar, una preguntita sobre, no lo he Dime, escuchado bien, Wilson. sobre cuando coloca el atleta la mano, ¿es válido o nulo? Ahora, en este caso, digamos, la marca dentro de la fosa puede ser con cualquier parte del cuerpo. Puede ser con la mano, con las piernas, con la espalda, con los glúteos, incluso con la cabeza, ¿no? Con cualquier parte del cuerpo es válido que deje su marca. No pasa nada que haya dejado su marca con la mano. Nosotros medimos la marca más próxima a la tabla de rechazo, nada más. Si alguien más tuviera alguna pregunta. Sí, disculpe, una pregunta. Dime, Joaquín. Eh, si en caso de que el atleta al momento de saltar deja una huella
y se cae con, por ejemplo, las manos hacia atrás y dejando una nueva marca, ¿automáticamente se le da nulo o cómo? Medimos simplemente de la marca donde ha dejado su mano. Ahí, en el nuevo rastro que ha dejado. Sí, Ahí está. ¿alguna pregunta más? Si tuvieran. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Sí, tengo una duda en Claro, cuanto, creo que antes para saltar largo triple tenía que llegar con ambos pies simultáneos, ¿no? Ahora solamente está entonces válido que llegue con un solo pie y el otro de corrido. Sí, esa duda. Hace rato creo que había, pero no me quedaba claro esa parte, por favor. sí. Claro, Gustavo. No, no hay una regla para cuál puedan llegar a la fosa. Pueden llegar de cualquier forma, ¿no ves? Decían, ¿no ves? Que puede llegar su última marca con sus dos pies, con un solo pie. Pueden llegar echados incluso, algunos que caen que su marca dejan su espalda, no pasa nada. Entonces pueden llegar de la manera que sea el atleta, no necesariamente con los dos pies. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Aclarado entonces. Nada. Sí. Cristian. Oh, Ejicinho. Ya, entonces, si no se tuviera ninguna pregunta, los siguientes puntos un poquito rápido lo pasaremos porque es algo que ya habíamos visto, ¿no? El número de intentos que tiene cada atleta son 3, hemos dicho, como cualquier prueba de campo, y simplemente se le da 3 nuevos intentos a los 8 mejores atletas en caso de que sean más de 8 atletas, ¿no? En caso de que sean menos de 8 atletas, automáticamente los 8 tienen los 6 intentos y eso nada más, ¿no? Es lo mismo para todas las pruebas de campo. Ahora, decíamos, ¿no? Que hay una manera de desempatar para lo que son las pruebas de saltos verticales. También hay un método para desempatar de lo que son los saltos verticales, bueno, horizontales, y cuál sería que simplemente nos fijamos sus anteriores marcas y el que tenga la mayor distancia en su anterior marca es el ganador. Entonces nos quedamos con eso. Pasamos a ver el siguiente punto que sería resultados de la competencia, ¿no? Igual que en el salto alto, cuando no tienen distancia o cuando no han podido librar ninguna altura, se coloca NH, en este caso en el salto largo, en el salto triple o en cualquiera de los lanzamientos se coloca ND, que significa no distance o sin distancia en español, simplemente cuando no han podido hacer ningún intento válido. Si un atleta no ha, o sea, ha entrado a la competencia y no ha librado ninguna de sus pruebas igual, se le coloca con DNC, The Not Competition, o que no compitió en español. En ambos casos, al atleta simplemente se le colocará un guión para, en vez de la posición que pueda tener, y proseguimos así, ¿no? A llenar la planilla. Todos los atletas con resultados, o por lo menos un resultado válido, tienen que tener sí o sí una posición también, no podemos dejar así nomás. Ahora, para los desempates, decía Nové, que el único requisito que tenemos es fijarnos la segunda mejor marca de cada atleta y el que tenga la mayor distancia en esa segunda mejor marca es el ganador. Y si sigue el empate en la segunda, pasamos a ver la tercera, y si sigue en la tercera, en la cuarta, y así sucesivamente hasta ver los 6 intentos.
Si el empate persiste en el primer lugar, en todos sus intentos, de igual manera, ¿no? Podemos proceder a darles un intento adicional. Y si los atletas deciden, también podemos permanecer como empate solamente para el primer lugar. Ya, eso los atletas lo deciden. Ahora vamos a ver esto va a ser lo último que vamos a ver hoy día. Bueno, creo que no nos va a dar tiempo para ver esto hoy día, porque igual tenemos que analizar esta prueba paso por paso para el desempate. Sí, no nos va a dar tiempo, ya es 9:56. Pero nos quedaremos con estas dos reglas y al igual que en el salto alto, analicen estas dos reglitas, estos dos párrafos que son bien pequeñitos para proceder a llenar más rápido esta planilla que vamos a ver mañana a primera hora para poder llenar correctamente las posiciones de los atletas en una prueba de salto largo o salto triple. ¿Listo? No sé si tuvieran alguna duda, pregunta hasta ahora con lo que es número de intentos, el llenado de la planilla o las siglas de lo que va a ser el llenado de la planilla para estar quedando hasta ahí hoy. Una pregunta más, le hice, profe. Se Claro, puede dejar marcas, ¿no? Para ejemplo, los atletas a veces dejan sus zapatillas, de dónde van a saltar. Está permitido eso, ¿no? claro que sí está permitido. Ahora a ver, pasaremos a ver en esta imagencita que teníamos, ¿no? Los atletas pueden colocar sus marcas siempre y cuando estén fuera de la corredera. Solamente eso estaríamos restringiendo a los atletas, nada más. Ahora, otra cosa más que se recomienda es que la organización proporcione las marcas, ¿no? Para que la zona de competición, nuestra corredera de salto largo, salto triple, no se vea lleno de zapatos, ¿no? Simplemente que pueda tener marcas como pueden ser trompitos, ¿no? Algo bonito que se pueda ver en la pista son unos trompitos que no son grandes, pero que sí son visibles. Eso podemos dar a los atletas, proporcionar a los atletas para que sea más fácil, incluso para ellos, tener una marca, ¿no? Y no estar dejando de ahí sus zapatillas, sus tenis o algo similar. Si tuviera alguna duda, pregunta más. De los tres intentos, el 4, el 5 y el 6, por ejemplo, 8 clasifican, el último, la clasificada sería el primero en saltar, ¿no? Así eso vamos a ir viendo mientras tenemos la planilla mañana. Eso ahora, o sea, se hacía antes eso, que se ordenaba a los atletas, ¿no? Que el favorito pasaba a ser el último en saltar y el peor clasificado pasaba a ser el primero en saltar. Ahora eso podemos alterar. Simplemente podemos dejarlo, los intentos tal como estaba en la planilla para no alargar mucho la competencia o si hay tiempo para hacer eso, entonces ordenarlos, ¿no? Eso es un nuevo cambio igual en el reglamento que nos dice que podemos hacer cualquiera de las dos situaciones. Ya no es obligatorio reordenar a los atletas para sus 3 últimos intentos. Mm, ya. ¿Listo? Entonces, si no se tuviera ninguna pregunta más, estaríamos quedando aquí por hoy. Y ya vuelvo a recalcar, quédense con estas dos reglas para podamos analizar la planilla mañana. Por favor, analícenlos. Son muy similares a las que tenemos de salto alto.
pero tal vez aquí sea mucho más fácil, ¿no? Identificar a a las posiciones de los atletas en caso de que hubiera empates en las mejores marcas. Eso sería todo por hoy. Tengan todos muy buenas noches y nos vemos mañana. No sé si Eddie les pasó ya el enlace para el llenado de la asistencia de hoy día. ¿Estás ahí, Eddie? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, por supuesto, en este momento les paso el enlace. Listo. Bueno, todos llenen, por favor, llenen el enlace de asistencia de hoy día y que tengan muy buenas noches. Descansen bien. Nos vemos mañana. Gracias, Gilmar, gracias.